Teníamos vidas derrotadas, teníamos vidas sin esperanza, no había esperanza. Cuando mi esposo estaba cantando esta alabanza, levantaba la mano y le dice: Señor, gracias. ¿Cómo estaba mi vida? Estaba con un hogar a punto de destruirse. Estaba con, mi esposo decía: coge por acá y coge por allá, y aquí, si nos conocemos, no nos hemos visto en ninguna parte. Así de que así llegó el Señor a nuestras vidas, angustiada, afligida, llena de temores, de angustia, de aflicción, pero Cristo se atravesó en mi camino. ¿Cuánto se les atravesó el Señor? Ninguno de los que estamos aquí podemos decir: busqué a Dios, yo busqué a Cristo. No, Él nos encontró a nosotros, se atravesó en nuestro camino y se metió en el escenario de nuestras vidas. Y empezó a cambiar el rumbo de nuestra vida, de nuestro destino. Y marcó un destino diferente al que Satanás había trazado. Porque Dios, desde que te formó en el vientre de tu madre, te trajo con un propósito, con planes específicos. En el libro de Jeremías 1:5 dice: porque antes que te formaras en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Amén. Somos de Dios. Amén. Somos del Señor. Y eso lo sabe el Señor y lo sé yo cuando llego al Señor, pero hay otro por ahí que también lo sabe y siempre quiere distorsionar el propósito de Dios en nuestras vidas, dañarnos. Ayer me recordaba con mi hermana, ayer estábamos hablando con referente a esto, ¿verdad? Cómo Satanás quiere desviarnos del propósito de Dios, porque sabe el potencial que Dios ha colocado en cada uno de nosotros. Él lo sabe. Cuando te formó, colocó en ti capacidades que no te imaginas ni siquiera tú, pero Él te conocía. Por supuesto, cuando Gedeón le dice el ángel: varón esforzado y valiente, y él le dijo: ay, yo, si estoy temblando. Pero Dios había depositado en él esas características. Él no lo sabía. De los que estamos aquí, de pronto no sabíamos que teníamos capacidades que hoy estamos desarrollando en el Señor, ¿verdad? No lo sabíamos, pero Dios las había colocado ahí con un propósito. Yo le decía a mi hermana ayer que en una oportunidad había ido a Sincelejo, ya muerta mi madre, y había llegado a Sincelejo. Tenía rato que no iba, no sabía cómo las rutas de los buses, y ese día iba para el centro, pero no sabía qué bus coger. Y yo esperaba uno que pasaba, porque por ahí todo el que pasaba iba a ir para el centro. Y ese día yo cogí y me subí en el bus con uno de mis hijos, estaba pequeño, y me subí en el bus porque iba para el centro, y el bus empezó a meterse por unos lugares raros, barrios que yo sabía que no tenían que ver con la ruta por donde yo tenía. Y la sorpresa mía fue que cuando ese bus se iba metiendo por calles y rutas diferentes, escuché una voz en el primer lugar que pude identificar a mis 14, 15, 16 años, porque yo nací en los caminos del Señor, pero a lo que llegó la edad de la adolescencia no quise saber más de Dios. Allí el enemigo quiso cogerme y dañarme. Fui desahuciada, ¿verdad, mi hermana Iris? Desde los 12 años. El médico le dijo a mi mamá: 3 días porque la saques del hospital, porque la dejas esto y se te muere acá y te va a costar más platica. Mi mamá le hizo caso, pero le dijo: eso es lo que dices tú, pero mi Dios tiene la última palabra. Aquí estoy, con 58 años, a la gloria de Jesucristo. Y ese día iba en el bus, y cuando veo, identifico uno de los lugares. Allá en Sincelejo, eso se llama, en Barranquilla se le dicen verbena, en Sincelejo se le dicen casetas. Y en esas casetas yo me metía a esa edad, a las 2, 3, 4 de la mañana, con amigas de igual, sin Dios y sin esperanza. Y me metí a esos lugares, y cuando yo identifico el lugar que miro, escucho la voz del Señor que me dice: allí te cuidé. Y luego se metió por otro lugar y veo, hay otro. Lo raro era que la buseta cruzaba por lugares donde yo había estado haciendo lo que a Dios no le agradaba. Y cuando yo me metía en otro lugar, me decía: allí también.
Y luego, allí también. Y decía, allí te cuidé, allí tuve cuidado de ti, allí te cuidé. Y Dios permitió que esa muceta se metiera por lugares específicos. Y yo estaba sorprendida, pero también estaba llorando como una Magdalena de saber que aunque estaba alejada de Dios, el Señor me había cuidado. Y Él dice en su palabra que los que son de Él nadie los arrebata de su mano. Así que yo soy testiga de eso. Amén. Así que el Señor nos ha llamado a llevar vidas victoriosas. La derrota no existe. Aunque vienen procesos que Dios permite en nuestras vidas para formar nuestro carácter, para que creamos y confiamos, para aumentar nuestra fe, nuestra confianza y seguridad en el Señor, van a venir procesos. Dios va a permitir situaciones en nuestras vidas para hacer de nosotros un instrumento en sus manos. Amén. Pero la derrota del cristiano no existe, porque Cristo en la cruz derrotó para que tú seas un victorioso. ¿Cuántos me alaban? Amén. De pronto voy a estar diciéndole ya su nombre, ya es allá en Barranquilla. Se me olvida que estoy en Bogotá. De pronto acá no es mucho común, ¿verdad? No. Bueno, cuando yo le diga ya su nombre, tienen que decir gloria. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Romanos 7, 14 al 21. Vamos a estar leyendo esta poderosa palabra del Señor. Mientras meditaba en esta palabra, le pedí al Espíritu Santo de Dios que esta palabra pueda penetrar en nuestro ser. Que esta palabra pueda llegar a lo más profundo de nuestro ser. Que no sea un domingo más. Que le permitamos al Señor que hable a nuestras vidas. Amén, mis amados. Leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Vamos a estar leyendo desde el 14 hasta el 21. Dice la palabra del Señor: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, quiero que este versículo, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Amén. El Señor añada bendición a nuestras vidas a través de su palabra, que es bendita. Gloria a Dios. En este texto bíblico podemos mirar que el apóstol Pablo tenía un deseo grande, un deseo inmenso, que yo creo que este deseo es de la mayoría de los que estamos aquí. ¿Cuál es ese deseo que tenía el apóstol? Hacer el bien, agradar a Dios. Todos los que estamos aquí tenemos el deseo de agradar a Dios, ¿verdad? Porque a medida que hemos ido caminando en el Señor, hemos visto la grandeza, la misericordia, la fidelidad de Dios para nuestras vidas. Y la manera de agradecerle al Señor por lo bueno que ha sido es agradarle a Él. Agradecerle, hacer lo bueno, agradarle en todo. El apóstol Pablo estaba allí enfocado, pero tenía un conflicto interno. Y muchos de nosotros también podemos tener conflictos internos,
por muchos años en el Señor, por mucha palabra que hemos escuchado, muchas veces Dios ha hablado a nuestras vidas, nos identificamos con alguna área que hay en nuestras vidas de pecado, cosas que aunque tenemos años en el Señor, que aunque conocemos que a Dios no le agrada, hemos venido luchando con eso, aunque queremos agradar a Dios. El apóstol Pablo tenía un conflicto dentro de él y él decía, pero ¿qué es lo que sucede? Yo quiero agradar a Dios, pero hay algo que me impide que lo haga. Yo quiero agradar a Dios y hacer el bien, pero luego termino haciendo lo que a Dios no le agrada. Y estaba triste. Yo me imagino, me hago la escena de ver al apóstol Pablo con un deseo ferviente de amor hacia Dios, pero con una falencia en su vida, algo de lo que no se podía desprender. Él decía, Dios, cuántas veces muchas veces nosotros identificando una área en nuestras vidas, Dios nos ha hablado y salimos de aquí diciendo, no lo hago más. Señor, no voy a echar más mentira, porque resulta que hay una área y vamos a ponerle allí la mentira. Y salgo diciendo, no voy a mentir más. Pero Dios, que es tan bueno y maravilloso, yo digo, tenemos el mejor maestro, que si no aprendemos la lección, nos las repite. Gloria a Dios. Amén. Y él dice, estás diciendo que ya no más, que no vas a volver a hacer eso. Vamos a ver si es verdad, porque él nos hace el examen. Y viene el Señor y nos pone una situación en donde nosotros tenemos que decidir si hacemos lo que dijimos, si le dijimos al Señor que no íbamos a hacer más, o nos dejamos nuevamente. Pero resulta y pasa que es tan grande la opresión que termino ¿qué? Echando la mentira. Y tuve una experiencia con relación a esto, a la mentira. Teníamos que pagar el semestre de mis hijos. Mi esposo pagaba la universidad de uno y yo pagaba la universidad del otro. 2 hijos en la universidad. Y no tenía para pagar el semestre y me acerqué a un pastor y le dije, pastor, ¿qué posibilidad hay que me prestes 200,000 pesos? Necesito cancelar el semestre de mi hijo y no tengo la cantidad de dinero. Y él me dijo, claro, pastora, con mucho gusto, de los pastores asociados. Claro que sí, con mucho gusto te los presto. Pastor, apenas me paguen la quincena, te los devuelvo. Bueno, listo, mi hermano, no se preocupe. Y me prestó el pastor el dinero. Y se pasó la primera quincena y no pagué. Yo no sé quién se va a identificar conmigo por acá. Y pagué vino la segunda quincena y no pagué. Y llegó la tercera quincena y ya estaba avergonzada. ¿Y ahora cómo hago? Le dije que apenas me pagaran esa quincena y ya van 3. ¿Qué pensará? Porque eso es lo que el pastor que va a decir. ¿Me va a tachar de mala? Y me tiré en la cama. Cecilia Pérez, la pastora, me tiré en la cama y empecé a decir, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Ya sé. Le digo que tuve una calamidad familiar. Mire. Y que por eso no le pude pagar y se le entregó. ¿Sabe de quién estoy agradecida desde el día que me convertí a Cristo hasta este día? Que el Espíritu de Dios es nuestro guiador y nos guía toda verdad. Le doy gracias al Señor porque los sentidos espirituales se han desarrollado y he podido escuchar la voz del Espíritu de Dios cuando habla mi vida, mi corazón. Y escuché la voz del Espíritu Santo que me dijo, ¿y a quién prefieres quedarle bien? ¿A el hombre o a mí?
con no sé cómo, dije, Señor, prefiero quedarte bien a ti. ¿Y cómo era quedarle bien a Dios? Con la verdad. Porque Dios es camino y es verdad. Y todo aquel, que a veces decimos la mentira piadosa, por acá no dicen así. Sí, no. Ni capitales ni menores, mentira del diablo. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Y entonces me paré de ahí y dije, voy a darle la cara. Y le voy a decir al pastor, tuve cómo pagarle, pero no lo hice. Discúlpeme, pastor, pero aquí está su dinero. Educadamente. Voy un poco la cara porque voy a mentir. Quiero agradar a Dios. Me fui, llevé el dinero y me acerqué. Pastor, Dios le bendiga, ¿cómo está? Bien. Pastor, le traigo el dinero a cancelarle. Cuando le iba a decir que había tenido para pagarle, pero no lo había hecho, en palabras educadas le había dicho que fui mala paga. Y entonces le dije así, pero el pastor no esperó que hablara. Yo creo que Dios tomó control. ¿Sabe por qué? Porque él dice en su palabra que él honra a los que le honran. Y el pastor no dejó que le dijera nada. Y me dijo, pastora, no se preocupe, no me diga nada, yo se lo recibo con mucho gusto y a la orden. Yo dije, Señor, gracias. Gracias, Padre. Y ayúdame, Señor. Ayúdame a agradarte. Si antes, cuando estábamos en Cristo, éramos mentirosos, engañadores, embaucadores, traíamos áreas en nuestras vidas de pecado, líneas de iniquidad, no nos han dejado vivir vidas victoriosas porque seguimos en la lucha. El apóstol Pablo tenía un conflicto y yo me lo imagino. ¿Sabe qué hace Satanás cuando tú haces lo que a Dios no le agrada? Trae un espíritu de culpabilidad y empieza a culparte. Después que hace que tú le falles a Dios, empieza a culparte, empieza a señalarte, y ahí está el verdugo. Y vas a orar y te vas a acercar a Dios y empieza a señalar. ¿Saben? Pero el gozo más hermoso es que el apóstol Pablo estaba viviendo este conflicto y él decía, yo quiero agradarte, Señor, quiero hacer tu voluntad, mi deseo es hacerlo. Tal vez nosotros, cuando le hemos fallado a Dios, en lugar de acercarnos al Señor, nos alejamos de Él. Y yo veo aquí a un apóstol Pablo que, aunque estaba luchando contra las líneas de iniquidad, con la mentira, con el engaño, él estaba luchando porque siempre había hecho lo que le daba la gana. No era cualquier perita en dulce. El apóstol Pablo era un hombre de carácter, era un hombre que tremendo. Pero llega a Cristo y él no se aleja de Dios, no deja de ir a la iglesia porque le falló a Dios. No deja de buscar al Señor porque ya hice esto, a Dios no le agrada. Bueno, ¿será que me voy para el mundo otra vez? Dios le está hablando a alguien en esta mañana. Me está hablando a mí. Yo no sé si a ti, a mí sí. Y sabes, el apóstol Pablo estaba en su lucha, pero no se fue de la iglesia, no dejó de congregarse. Buscó el rostro del Señor y fue sincero ¿con quién? Con Dios. Eso es lo importante. Y no solamente sincero para decirle al Señor, me la embarré, metí la de caminar. Sincero para decirle, Señor, tengo 10 años y no he podido derribar este hábito en mi vida. Señor, tú me conoces. El salmista decía, tú conoces mi entrada, mi salida. ¿Dónde me voy a ocultar de tu presencia? Aún si me fuere a lo profundo, allí me verán tus ojos. Para ti es lo mismo la luz que las tinieblas. Pero a veces
nosotros ni con Dios queremos ser sinceros. Y si hay algo que le agrada a Dios, y el Señor me trae ese texto en la mañana que dice, ese texto ahora en la mañana que dice, porque tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y no se trata de títulos. Los pastores somos humanos y nos equivocamos. Pero yo, personalmente, llego donde el Señor y lo digo, metí la de caminar, me equivoqué, Señor, perdóname. Estoy peleando, Señor, con esta área en mi vida. Ayúdame. Quiero agradarte. Pero allí está. Mírala, Señor. Aquí está. Dios quiere que en esta mañana usted y yo seamos conscientes que tenemos una lucha, que está en nuestro cuerpo, que hay la carne que se opone al espíritu. Y por muy espiritual que seas, ahí tienes, pero vamos a seguir a través de esta palabra comprendiendo cómo podemos vivir vidas victoriosas, declarando la victoria de Cristo sobre nuestras vidas y que todo lo podemos en Cristo. Amén, así es. Entonces es importante que nosotros podamos hacer la naturaleza pecaminosa. ¿Será que nosotros por llevar esta naturaleza pecaminosa estamos destinados a fracasar siempre? ¿Le podemos echar la culpa a esta carne? Ay, Señor, tú sabes, Padre. Ay, Señor, tú me conoces. Soy iracundo. Era que así era mi abuelo. Mi mamá me echa los cuentos. Que mi abuelo, ese señor, era un cascarrabia. Y puede ser porque traemos genes de nuestros antepasados y venimos arrastrando con ellos. Pero te tengo una noticia: llegaste a Cristo, tienes que decir, Señor, renuncio a esa ira, renuncio a esa herencia maldita, porque ahora tu palabra dice que yo soy heredero de bendición. Amén. Eso soy hoy. Y toda esa herencia del pasado no la recibo en mi vida. Le digo al Señor, Padre, mi mamá murió de cáncer, mi papá murió de cáncer, mi hermana murió de cáncer. Pero le dije al Señor, yo no sé de qué, pero de cáncer no voy a morir porque esa herencia maldita no la acepto en mi vida. Amén. Ni en la vida de mis hijos. Amén. Mis nietos tendrán que preguntar y decir, abuelo, ¿y eso qué es cáncer? Porque no los tocará. Amén. Y yo decía, Señor, hasta aquí declaro que el nombre de Jesucristo, que es herencia de cáncer, no toca mi vida. Hasta aquí. Y lloraba siempre y decía así, hasta aquí. Y un día también escuché al Espíritu Santo de Dios que me dijo, te estás colocando como raya límite. Porque yo decía, hasta aquí. El límite era yo. Es decir, me incluía dentro y el Espíritu me dijo, te estás incluyendo. Y yo, ay, ¿verdad, Espíritu Santo? Hasta donde llegó mi mamá, hasta allí se quedó. Para acá ni a mí me toca, ni a mis hijos tampoco. Porque me estaba incluyendo. Mire cómo decía, hasta aquí. Y el Espíritu de Dios me enseñó, me dijo, no, tú te estás incluyendo. Yo, Padre, gracias, toda esa herencia. Así que hay que renunciar a todas esas cosas. Amén. Amén. No estamos, hermanos, no estamos a vivir en fracaso, porque por decir que tenemos esta naturaleza pecaminosa vamos a tener ese pretexto. No, es que mi abuelo, mi tía, mi primo, ay, y vas al médico y te ven y te dice, ¿quién murió de cáncer en tu familia? Y te empiezan a preguntar. Y la hija mía dice, mami, me estaban preguntando, ¿quién murió de cáncer? Entonces ella dice, mi abuelo, unos tíos, pero mi mamá dice que a mí no me toca. Gloria a Dios. Amén, porque eso se los he enseñado. En Isaías, ¿viste? Aquí hay un texto en Job. Vamos a leer el libro de Job, capítulo 9. Le agradezco que alguien me colabore con el manejo de la Biblia. Job 9, 32.
De pronto nosotros tenemos, no, porque tengo esta naturaleza pecaminosa, siempre voy a estar fracasando, aunque tenga muchas ganas de agradar a Dios, pero siempre fracaso. Siempre digo, Señor, renuncio a esto, pero otra vez, y otra vez, y otra vez. Job, capítulo 9, versículo 32. ¿Quién lo tiene por ahí, por favor, que me colabore? Porque no es hombre como yo para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. El 33. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Eso lo decía Job, porque no es hombre como yo. Quiere decir que Job estaba diciendo, hey, ¿cómo te vas a comparar Dios conmigo? Yo soy humano, tú eres Dios. Argumentos. Tenemos argumentos para excusar áreas en nuestras vidas, situaciones, pecados, actitudes en nuestras vidas. Y somos capaces de decir, Jesucristo. ¿Por qué Jesucristo venció? Porque leemos ahí donde dice que Jesucristo fue hombre pero no pecó. Si era el Hijo eterno de Dios, ¿no? 100% humano.